la tesis del profesor Alexander, absolutamente la cita inicial de Hegel me parece que es muy pertinente a propósito de la metáfora del búho, ¿cierto? Y es que en efecto la filosofía llega tarde porque tiene que rumiar antes de expresar una idea sobre esto, ¿sí? En el caso mío, pues no pretendo tener el vuelo del búho filosófico y menos llegar rápidamente como atender una emergencia. Lo que voy a compartir es solo algunas reflexiones humildemente sobre, yo creo, serían algunas claves para conectar, porque hoy las pedagogías críticas tienen mucha vigencia en este contexto que, digamos, utilizando una expresión de época, podríamos llamar tiempos de pandemia. Voy a empezar entonces con el primer punto, y el primer punto es recordando una reflexión que ofrece Foucault en Vigilar y Castigar, cuando está trabajando el tema de cómo se ha abordado una historia del cuerpo, una historia de la medicina, una historia de la salud. Listo, está perfecto. Y Foucault, en una cita que voy a parafrasear, dice Foucault, la biología, ¿cierto?, en el ser humano tiene siempre un piso o un zócalo político. Es decir, Foucault nos está diciendo que una cosa es pensar la vida, pensar la naturaleza desde la perspectiva de la vida y la naturaleza. Pero para nosotros los humanos, todas esas perspectivas tendrán que pasar por nuestras formas actuales de hacernos la pregunta. Es decir, cuando nos preguntamos por la biología, nos preguntamos por nuestras formas de vida. Cuando nos preguntamos por la naturaleza, nos preguntamos por lo que hemos hecho de nosotros. Y en ese sentido, entonces, todo lo que el humano produce tiene una base política. Ese zócalo o esa base política es la manera como desde las ciencias sociales abordamos temas que las ciencias naturales abordan a su manera. Nuevamente, la epidemiología, la medicina, puede abordar hoy la pandemia llamada COVID-19 desde sus lugares. El lugar de las ciencias sociales no es el lugar como lo abordan las ciencias naturales. Nuestro lugar es preguntándonos por el zócalo o por el piso político, en este caso del COVID-19. Y si se me permite sintetizar esta primera idea, volviendo a esa literatura interesante de Albert Camus, La peste, realmente, si pensamos el zócalo político o el piso político del COVID-19, tendríamos que preguntarnos por nuestra peste moral, por nuestra peste política, no por el bicho que está circulando como lo hacen las ciencias naturales. Tendríamos que preguntarnos por el bicho que llevamos dentro en términos de lo que, siguiendo a Camus, podríamos entender como nuestra peste moral. Eso me da a entrar la segunda tesis. Recuerden, la primera es que las ciencias naturales abordan, digamos así, el edificio biológico. Nosotros, desde las ciencias humanas y sociales, entre las cuales cuento la pedagogía, nos ocupamos del zócalo político o del piso político. En ese sentido, entonces, la pedagogía se acerca al planteamiento de este zócalo político de asuntos como el COVID-19 o en su momento la peste negra o la fiebre española o cualquier otro tipo de ataque, digámoslo así, inmunológico. La pedagogía se pregunta por los fenómenos desde la perspectiva de dos temas que son fundantes para la reflexión pedagógica y que claramente, como lo ha expuesto en diferentes lugares, el maestro Andrés Claus y el maestro Juan Felipe Garcés, consolida sobre todo en el 19 su orientación por la pregunta en torno a la educación y la formación. El siglo XIX como siglo pedagógico sintetiza muchos debates que van dando origen al campo de la pedagogía en dos problemáticas fundamentales: el problema de la educación y el problema de la formación. Entonces, ir al zócalo político desde la pedagogía es preguntarnos por la educación y la formación que está en la base, digamos, de este tipo de fenómenos históricos. Eso es común para toda pedagogía, no solo para las pedagogías críticas. Y si le creemos a Kant en su texto Pedagogía, un texto escrito en la parte final de su vida, pero importante para inicios del siglo XIX, 1803, la pregunta por la educación y la formación parten por una primera pregunta.
y esa primera pregunta es por el cuidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfrenta la pedagogía como ciencia humana y social el zócalo político y ético del fenómeno biológico llamado pandemia? Volviendo al elemento básico de toda educación y de toda formación, y es el cuidado. Un cuidado que implica un cuidado de sí y un cuidado de los otros. Una clara herencia de la epimeleia que vuelve otra vez sobre este pensamiento helenístico, que bien nos lo recuerdan muchos pensadores. Recuerden que así inicia Didáctica Magna Comenio. Recuerden que en El origen de la desigualdad de los hombres Rousseau hace suya esa sentencia y por supuesto, pues en Kant también aparece. Entonces, ese eco helenístico, esa paideia socrática que va redundando sobre o volviendo sobre la pregunta del cuidado de sí y de los otros, creo yo, es un elemento fundamental para entender la respuesta pedagógica frente a fenómenos como el COVID-19. Ahora, hablar del cuidado de sí y de los otros es entrar en un espectro amplio de posibilidades. Habrán en clave pedagógica diferentes maneras de dar respuesta al cuidado de sí y de los otros. A la respuesta a la que nos vamos a acercar el día de hoy en esta conversación es a la respuesta que dan las pedagogías críticas. Y para las pedagogías críticas, el cuidado de sí y de los otros como respuesta pedagógica necesariamente implica estar orientada o intencionada por una perspectiva emancipatoria, ¿sí? Recordemos que ya el joven Marx, en un texto emblemático de 1842-43, uno de sus escritos periodísticos publicado en la Gaceta Renana, a propósito de la ley de robo de leñas, decía allí, en ese texto de la juventud de Marx, que el compromiso de lo que decimos debe, digamos, explicitar hacia quién va dirigido. El compromiso de la reflexión filosófica, pedagógica, periodística, de las ciencias humanas y sociales en general, necesita explicitar hacia quién va. En este caso, el sujeto de esta reflexión es el sufriente, ¿sí? El sufriente es la expresión que utiliza Marx para decir que atacar el derecho positivo, atacar el derecho consuetudinario aristocrático, defender el derecho consuetudinario de los empobrecidos, es dejar claro que se está al servicio de los más sufrientes. Los que por condiciones históricas no tienen más que asuntos básicos para poder sobrevivir, sin los cuales no sería posible la supervivencia. Ir a los sufrientes es la respuesta del cuidado de sí y de los otros que dan las pedagogías críticas. El interés emancipatorio es un interés por despejar la opresión, por ir a las condiciones básicas que permiten o no la realización en cada uno y en cada una del proyecto de humanidad en el que supuestamente estamos. Nuevamente, intentar reconciliarnos con la especie, con la vida, con el ser genérico. Identificarnos con los más sufrientes implica que políticamente la respuesta de una pedagogía crítica frente a el COVID-19 es por preguntarnos en torno a las formas que hoy, de manera camuflada, la mayoría de ellas, algunas otras sí, evidentemente y descaradamente explícitas, intentan resignificar esta coyuntura para seguir argumentando formas de explotación y de miseria. Formas de explotación y de miseria que no solamente afectan a nosotros como especie, sino también a los otros empobrecidos y empobrecidas del mundo, que son las otras especies y, por supuesto, la Tierra. La cuarta idea que quiero traer, voy a sintetizar nuevamente. Estamos siguiendo a Foucault en el primer tema, el primer tópico. Las ciencias sociales enfrentan estos temas desde un zócalo político. Segundo tema, la pedagogía hace suyo ese llamado al zócalo político, vinculando la pregunta por la educación y la formación con el cuidado de sí de los otros. Tercer tópico, para las pedagogías críticas, desde el eco de Marx, cuidado de sí de los otros como respuesta pedagógica al zócalo político implica optar por los más sufrientes. Es una opción por los pobres, como en otras tradiciones se ha nombrado, o por los oprimidos. Cuarta idea, en el contexto, en el amplio espectro de las pedagogías críticas,
nosotros encontramos pues muchas manifestaciones. Por eso quienes trabajamos estos temas nos es de interés siempre hablar en plural de pedagogías críticas, porque realmente no hay una. Los paradigmas emancipatorios en pedagogía se expresan de diferentes maneras. Una muy pertinente para nosotros es la educación popular. Y dentro de ella, la imagen ejemplar, la representación, digamos, fundacional del maestro Paulo Freire. En clave freiriana, el cuarto aspecto que quisiera colocar es que pensar las pedagogías críticas como aquellas comprometidas con el cuidado de los sufrientes, de los oprimidos, necesariamente despliega dos acciones pedagógicas. Una primera, y de allí podríamos pensar el tema de prácticas pedagógicas, una primera es una crítica pedagógica a la sociedad. Es decir, hoy, en medio de esto que Camilo nos ha diagnosticado como una peste moral, recordemos que también Marco Aurelio en algunas de sus cartas lo diagnosticaba a propósito de las grandes enfermedades en el Imperio Romano y plantear que el gran problema no era ese, sino la falta de solidaridad. Y eso implicaba también una decadencia moral. Esta peste moral en la cual nosotros estamos, pedagógicamente desde Freire, implica hacer una crítica pedagógica a la sociedad. Hoy por hoy, cuando se nos presentan programas sobre pedagogía en contextos de emergencia, desde programas y proyectos institucionales, mayoritariamente estatales, se les hacen exigencias a los maestros y a las maestras para que implementen prácticas educativas que atiendan a esta coyuntura. Rara vez aparece la necesidad de poner en el primer renglón de esas propuestas pedagógicas una crítica pedagógica a la sociedad. Y con crítica pedagógica a la sociedad, lo que estamos queriendo decir es una crítica a la bancarización educativa, una crítica a la instrumentalización de la educación que no ha recuperado el legado de los clásicos, no ha recuperado los fundamentos de los padres y de las madres de la pedagogía moderna, y es el cuidado de sí. Hemos asistido a unas prácticas educativas cada vez más instrumentalizadas, unas prácticas educativas que formativamente generan una semiformación, una formación a medias, una formación instrumentalizada, pero en una responsabilidad con la propia existencia. La crítica pedagógica a la sociedad desde la perspectiva freiriana es denunciar la hegemonía de prácticas bancarias que son funcionales a sociedades antipedagógicas. ¿Qué sería una sociedad antipedagógica? Una sociedad que se cierra, una sociedad que se cree el final de la historia, una sociedad que desesperanza en su ideología, una sociedad que no ve a sus miembros como seres vivientes, sino como cosas. Y esas son actitudes, son fundamentos antipedagógicos. Recuperando un texto también escrito por el maestro Garcés, coincido con él plenamente y con el texto de Freire de que no puede existir pedagogía si no hay esperanza. Y creo que la desesperanza que genera este tipo de sociedades cerradas, mercantilizadas, cosificadas, con el enunciado "somos el final de la historia", evidencian desde la crítica pedagógica a la sociedad su talante antipedagógico, pero sí instrumentalizante, sí bancario. Y además de esta primera parte, que es una crítica pedagógica a la sociedad, también implica una respuesta pedagógica. O sea, esa crítica es una crítica que claramente desde la herencia del viejo topo hasta la actualidad, lo que nos muestra es que la crítica implica una praxis, la crítica implica el despliegue de una posibilidad. En este caso, la respuesta práctica de esta pedagogía crítica es, de un lado, eso que Freire llama humanización crítica. Hoy, sentir el sufrimiento, estar a la altura del sufrimiento de los que sufren. Hoy, recuperar nuestras reflexiones antropológicas en torno a nuestros proyectos de humanidad es una exigencia, es una responsabilidad que pone en primer renglón el cuidado desde allí y, digamos, sin desmeritar otras formas de cuidado que tienen que ver con asuntos más, digamos, biopolíticos, plantearnos nuevamente la pregunta por nuestro proyecto de humanidad, nuestro proyecto de sociedad. Y la propuesta que tienen las pedagogías críticas es una respuesta biófila. Es una respuesta que reivindica el amor a la vida,
la posibilidad y el respeto a la vida, la intencionalidad de que los sufrientes y la tierra puedan tener una opción, y es una opción que sea dignificante y no el resultado mezquino de un interés particular, como sucede claramente cuando vemos la peste moral que ha generado la sociedad capitalista actual. Y termino este recorrido por estas ideas a grandes rasgos, porque me interesa más establecer un diálogo, una conversación con ustedes, planteando que hace relativamente poco un pensador francés, Michel Serres, escribe un texto titulado El contrato natural, ¿cierto? Y va nuevamente a una figura que fue muy importante en el siglo XVIII para Rousseau, una metáfora que va a dar origen a una forma de entender la política, de entender la sociedad, de entender incluso el Una ordenamiento jurídico, y capacitación, es el como yo soy contrato. Él profesora hablaba allá en del la contrato USPO, natural. teníamos una capacitación a las 11. El contrato natural, creo, es importante, pero hoy, pidiéndole excusas también al maestro Alexander, que hace en su texto una crítica a los manifiestos, yo hoy hablaría de la importancia de pasar de un contrato natural a un manifiesto de los vivientes. Es decir, si los vivientes del mundo entero no nos unimos, si como perspectiva biófila no estamos en la condición de reivindicar el cuidado de sí de los otros como un respeto, como un cuidado frente a los más vulnerables, a los más empobrecidos, yo creo que la vida en el planeta no tiene futuro. Y en ese sentido, entonces, no hablaría como Michel Serres de la idea de un contrato natural, sino que plantearía la importancia de un manifiesto de los vivientes. Y podríamos sintetizar ese manifiesto volviendo a un imperativo político, social y ético parecido a otros manifiestos. Y ese imperativo es vivientes del mundo entero unidos. Para sintetizar entonces, primero, las ciencias sociales nos acercamos a temas como el COVID-19 desde sus bases políticas. Segundo, la respuesta de una ciencia social particular llamada pedagogía es desde la pregunta por la educación y la formación, y ahí recuperar una forma educativa y formativa primera, que es el cuidado de sí y de los otros. Tercero, las pedagogías críticas propias del campo de la pedagogía recuperan el cuidado de sí y de los otros como educación y formación primera, pero desde un interés emancipatorio, es decir, desde una reivindicación y defensa de los más sufrientes. Cuarto, para poder dar respuesta a ese sufrimiento, la pedagogía crítica establece una crítica pedagógica a la sociedad, pero también una praxis pedagógica transformadora o esperanzadora. Y quinto, quizás la mejor manera de manifestar hoy, en nuestra actualidad, esa respuesta a esas pedagogías críticas es bajo el imperativo categórico de vivientes del mundo entero unidos. Yo dejaría hasta ahí y abriría el espacio para que podamos conversar. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien quiera exponer algo, alguna pregunta, algún comentario, y empecemos a conversar un poco sobre esto que espero les motive tanto como a mí. Maestro Diego, buenos días todavía, creo. No sé si Hola, se me escucha. maestro. Buenos días, maestro. Tanto Sí, maestro tiempo, Alfredo. tanto Muy bien. tiempo. Esta cuarentena nos ha Sí, señor. alejado, y no solo de entre nosotros, en el caso mío también con la naturaleza, que tanto cuidé. Bueno, yo Sí, maestro. voy a la última parte porque me parece que ahí es donde tenemos el gran Sí, maestro. desafío, y es a ese Sí, unidos. señor. Yo creo que la pedagogía hoy, la práctica pedagógica hoy, tiene que tener, además de compromiso, coraje, imaginación,
tiene que tener como la tarea de revitalizar ese unidos. Yo lo relaciono con la idea de vínculo, la necesidad de revitalizar los vínculos, porque me da la sensación que la pedagogía que tú, bueno, esta pedagogía tradicional del control, hoy tecnoburocratizada, lo que nos ha impuesto es justamente el desvincularse de todo, hasta de uno mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que es una tarea de vincular, de relacionar, de reconocer lo que es la convivencia entre los sujetos, de que no hay distanciamientos sociales, sino, vamos a decir, distancias físicas, pero lo social se construye en el vínculo. Y ahí hilvanaría lo que tú señalabas por la mitad de tu conversación, por cierto, muy, muy sugerente y a los puntos claves a mi entender, y es, no creo que pueda darse cuidado sin la condición vincular, sin la condición de ese unidos. ¿Sí? Bueno, lo dejo ahí, Diego. Gracias primero por tu charla y muy contento de saber de ti y de escuchar. No, maestro, pues para mí también muy importante oírlo. Bueno, usted sabe que, bueno, hemos tenido algunas dificultades propias también de esta coyuntura. En el caso mío, hoy estoy aún más en el campo de la última vez que hablamos y eso también ha tenido muchas dificultades porque en el sector donde estoy, que es sector rural del Carmen de Viboral, pues la conectividad a internet es muy, muy, muy precaria. Pero bueno, le hemos intentado resolver ese asunto. Maestro, hay una cosa que yo aprendí de usted indirectamente porque realmente he tenido la posibilidad de acercarme a su obra y a su praxis política, no explícitamente, ha sido desafortunadamente tiempo atrás, a la distancia, pero hay algo que en alguna charla que le oí, usted decía y que me generó un eco al cual todavía hoy asisto como forma de entender este pensamiento crítico y la manera como política y pedagógicamente intenta responder, al menos en nuestras latitudes latinoamericanas. Y es la importancia de no dejarnos desvincular, ¿sí? Me acuerdo que usted decía que una de las cosas que pasaron narrando sus experiencias en los procesos de dictadura militar, en fin, era que lo primero que se atacó sistemáticamente era el estar juntos, ¿cierto? Era la imposibilidad de encontrarnos, era el intento de desvincular cualquier tipo de tejido social. Y la respuesta de la pedagogía crítica por convicción, pero también por análisis de la coyuntura en la cual estamos, es no dejar que el tejido se rompa, ¿sí? Creo que eso es fundante y ha sido consecuente en la perspectiva de la educación popular, ya como una forma muy concreta de comprender a lo latinoamericano la pedagogía crítica y creo que ha sido muy consecuente también con las prácticas que usted, maestro, nos ha ofrecido y en la cual nos ha estado, digamos, formando, ¿sí? Y agradezco mucho porque no es nuevo esto, usted lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. No hay posibilidad de establecer prácticas de pedagogías críticas en solitario. Sin relaciones sociales, sin un nosotros, sin una base comunitaria, es imposible practicar esto. Ahora bien, como usted lo dice, sí hay otras tradiciones pedagógicas, hay otras formas de entender la pedagogía que sí han hecho suya la comprensión del cuidado de sí como un asunto individualista, casi exacerbado hasta la defensa de un individualismo utilitarista, ¿sí? Y hay posturas pedagógicas que hoy fácilmente herederas de esa perspectiva utilitarista
podrían defender un cuidado de sí de forma individual, egoísta y estratégico. Evidentemente, ninguna perspectiva de las pedagogías críticas, y menos las que gracias a obras como la suya hemos heredado en América Latina como educación popular, ninguna perspectiva que se conozca heredera de esto podría reivindicar un cuidado de sí de forma solipsista, individualista, o ese sí, que incluso ni siquiera fue así como lo entendieron los helénicos, no, ese sí como un self, como un sí mismo, que es una acomodación ideológica que se la debemos más a la cultura burguesa, ¿sí? Entonces, maestro, muchas gracias y me alegra mucho poder contactarlo nuevamente. Buenos días, Diego. Te habla Ernei Montoya. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernei. ¿Qué más, hermano? Bien. Muy bien, muy bien. Sí. Me uno como a la reflexión y en este sentido, bueno, quienes me conocen saben que pertenezco al programa de comunicación social, soy comunicador social periodista y desde esa formación de base pues estamos buscando aportar también en este programa de comunicación social y que hoy pues quiero vincular las interacciones tan estrechas que hay entre comunicación y educación. Pues si nos remitimos a Paulo Freire, podemos decir que este maestro es uno de los referentes fundamentales también para la comunicación, desde la Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación, que acogieron pues también ese pensamiento liberador, ese pensamiento emancipador del maestro. Y en ese sentido, pues, a lo que estás proponiendo para la reflexión, definitivamente la necesidad en estos tiempos, y más en estos tiempos, que por ejemplo nos somete a que tengamos que continuar con el proceso pedagógico mediante estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, a entender ese proyecto moderno fundamentado en la escolarización y desde luego contrastarlo con un proyecto emancipador, en este caso, como lo propones desde las pedagogías críticas. En relación con ese proyecto moderno de escolarización y digamos, trayéndolo a este tiempo de pandemia, a este tiempo de aislamiento, a este tiempo de confinamiento, la reflexión, por ejemplo, frente a esas prácticas instrumentalistas de las que hablabas, en relación, por ejemplo, ya concretamente sobre la moralización del sujeto, ¿cierto? Cómo hay una fuerte tendencia hacia la moralización del sujeto, hacia el disciplinamiento, hacia el control. Ahora hablabas de Foucault, precisamente. La idea también que el proyecto modernizador ha implantado y que es necesario redimensionar, que en este caso es el tema de la escuela como única voz de lo oculto, como única voz del progreso y el desarrollo de la racionalidad, pero de esa racionalidad moderna que desconoce otros saberes. Entonces, para que nos ayudes también a analizar desde ese cuestionamiento a este proyecto modernizador, ideas desde el proyecto emancipador, con estas pedagogías críticas que nos lleven a reconocer la integralidad del ser humano. Hoy, por ejemplo, en esta situación, donde hay que empezar a vincular ese sujeto humano también con lo político, también con la cultura, también con la ecología. En este caso, el maestro Giso hablaba, por ejemplo, de cómo extraña su contacto con la naturaleza. También la importancia de aprovechar estos escenarios para lograr convergencias entre diversas culturas, el reconocimiento de diversos lenguajes, el reconocimiento de otras formas de conocimiento, el poner en su lugar al sujeto pedagógico activo con experiencias de vida y saberes propios. Y pues desde lo que me interesa a mí como comunicador social, también posicionar una relación pedagógica crítica desde una comunicación horizontal y dialógica. Esas son como las situaciones que te propongo también para el análisis y que pues creo que
no solo en este tiempo, pero mucho más en este tiempo, nos tienen que empujar a una formación de un sujeto ciudadano crítico y propositivo. Ujú. Sí, Ernei, totalmente de acuerdo. Y una cosa, Ernei, que yo celebro y que, digamos, incluso iniciamos un proceso que desafortunadamente no pudimos continuar, pero creo que nos sigue retando, es que entre las orientaciones de unas teorías de la comunicación críticas y las orientaciones de unas pedagogías críticas, yo creo que es necesario en nuestro espacio, pues en este caso institucional, la Universidad Católica de Oriente, establecer un puente, hermano, porque son muchos los aspectos que no son comunes. Y yo quisiera resaltar esto como en dos sentidos, ¿sí? Digamos, el primero es porque, en efecto, eh, si instrumentalizamos el tema de la comunicación, hoy, como en algún lugar lo nombró Henry Giraud, las formas de industria cultural son una suerte de pedagogías públicas. Es decir, hay un proyecto pedagógico y político en las maneras como comunicamos, ¿sí? Las formas como se organizan los asuntos publicitarios, la forma como se organizan las agendas culturales que están en primera línea, en las series, en los programas de televisión, etcétera. Es decir, hay un trasfondo, Giraud, haciendo un análisis crítico a lo no dicho en una película, se llama El Club de la Lucha o El Club de la Pelea, analiza cómo en la base de esa película hay un currículo oculto, o sea, hay un proyecto fascista, machista, que aparentemente cuestiona el consumo, pero vuelve sobre el cimiento fundamental de un capitalismo heteronormativo. Y creo que ese tipo de ejercicios son los que nos permiten comprender que hay un puente, en este caso primero, entender que en la base de todas las propuestas comunicativas hay un talante, una propuesta, una intencionalidad pedagógica. Y en la segunda perspectiva, como lo nombraste y que Freire lo deja claramente, es porque realmente una relación pedagógica solo puede ser pedagógica si es dialógica, ¿sí? Es decir, desde Sócrates, educador, hasta Freire, pedagogo, podríamos decir que sin diálogo no es posible realmente una práctica educativa y formativa. Porque si no hay diálogo, ¿cómo podemos desplegar la necesaria intersubjetividad para que nuestros procesos formativos afloren de la forma que deben aflorar? Es decir, en ese intento de desplegar en nosotros nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros procesos de liberación, siempre en relación con otros y en otras, y siempre en contextos históricos concretos. Entonces, yo creo que en ese doble sentido hay un vínculo, Ernei, que vos también has trabajado, las teorías latinoamericanas de comunicación, educación, comunicación, cultura, creo que son un cimiento muy importante para que establezcamos ese diálogo. Ahora bien, hoy, tanto para el campo en el cual vos estás, disciplinario y profesional, de los comunicadores, como para el campo disciplinario y profesional, donde en este caso estoy yo, que son los licenciados y licenciadas, hay un ejercicio que no es un ejercicio ingenuo, y ese ejercicio es de instrumentalizar nuestros campos profesionales, ¿cierto? O sea, no es ingenuo subsumir la problemática, el campo disciplinar de la comunicación única y exclusivamente al rol de aquel que reproduce ideológicamente lo que los centros de poder quieren manifestar con sus formas de comunicación, de información. Y es claro que no es ingenuo que se quiera instrumentalizar a los licenciados y a las licenciadas, como bien lo decía el maestro Alfredo Giso, en una carrera cada vez más tecnoburocrática, para que en su función terminen reproduciendo lo que desde ciertos lugares se quiere llevar a una institución que aún hoy sigue siendo importantísima para la reproducción ideológica. Estoy hablando de la escuela. Entonces, comunicadores y licenciados, tenemos en el fondo un reto enorme y es plantearnos críticamente cuáles son las tentaciones instrumentales
de nuestros oficios para intentar desmontarlos e ir a un lugar donde de una manera más académica, política, ética, ampliemos el horizonte. Y en esa ampliación del horizonte, el pedagogo debe ser comunicador y el comunicador pedagogo. Creo que eso es muy claro en los ejercicios que tú recuperas, ¿no es cierto? Desde los de Freire hasta los del maestro Barbero, creo que es muy evidente esa propuesta, ¿sí? Solo una anécdota, quiero una anécdota. Ahorita, cuando hablaba del problema de los recolectores de leña, recordemos que la función que Marx cumplió allí fue la función de un comunicador. Y la claridad de Marx, cuando escribe en la Gaceta Renana, es que las formas de comunicación no son neutrales. Y así como hay quienes en la época aplaudieron los ordenamientos jurídicos de la dieta renana, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que si alguien recogía leña ya era condenado porque estaba violentando la propiedad privada. Ese tipo de expresiones, hubo comunicadores de época que defendieron esa derivación jurídica. Pues la obra de Marx es en contra de eso y en defensa de lo que nos debería interesar. La raíz de la base de todos los problemas humanos es este sufrimiento que nos agobia y es la incapacidad de supervivencia o de sobrevivencia de aquellos que fueron condenados por el hecho de recoger leña. Esa es la función de una perspectiva comunicativa crítica y está ahí. Pero recordemos que en esa misma experiencia Marx luego genera escuelas sindicales y prácticas de trabajo, de formación económica y política con obreros en Londres. Y eso muestra que debemos estar, porque en últimas tanto el comunicador como el pedagogo, la pedagoga, somos trabajadores de la cultura. Y si no entendemos qué es esa cultura y cómo trabajamos con ella, pues terminamos siendo eso que los alemanes llaman Fachidioten, idiotas útiles. Muchas gracias, Erne. Gracias a usted, maestro. Sí, sí. Gracias a usted, maestro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, quisiera hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta. Siguiendo pues a Marx, la emancipación no puede darse en soledad, sino que siempre implica unas fuerzas colectivas. Sí. Ahora, no sé si estas fuerzas colectivas necesariamente impliquen un acercamiento físico, pues que haya una congregación con el otro, una cercanía física, pero en este sentido, ¿de qué manera pueden leerse las prácticas emancipatorias de los sujetos en el marco de la actual pandemia? Sí, claro. Eso es una pregunta fuertísima, ¿cierto? Digamos, lo primero es decirte que la primera idea es fundamental, ¿sí? Y ese es un llamado que muchos maestros, el maestro Alfredo siempre lo hace, como lo acabo de resaltar, ¿sí? Y es que en un proyecto crítico no es posible hablar de procesos liberadores o emancipatorios en solitario. De allí la icónica frase de Freire, ¿no? En el primer capítulo de Pedagogía del Oprimido: nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los seres humanos nos liberamos en conjuntos mediados por el momento histórico. Eso muestra, con lo primero que tú dices, es fundamental. O sea, no es posible realmente la liberación en el sentido individualista. Esa liberación es parcial cuando se da de forma individual, ¿sí? La liberación que es radical, que va a la raíz del problema, es la que se hace de forma colectiva. Y se hace de forma colectiva optando, como bien lo decíamos ahorita, por los más sufrientes, porque en tanto los más sufrientes puedan tener condiciones de dignificación, todos ganamos, todos y todas ganamos, ¿ok? Si subimos en términos de estratificación o de focalización del problema, ganamos parcialmente. Pero cuando los más sufrientes ganan, todos ganamos, porque en ellos está representado un mal radical. Es la negación de sus mínimos de vivencia. Eso, llevado al caso de nuestro actual momento, implica necesariamente hacer una suerte como de lectura distanciada
de algunas alternativas que se nos han ofrecido para dar cuenta, supuestamente, de estos procesos de liberación o de emancipación colectiva, ¿sí? Y es que, digamos, sin negar que una estrategia comunicativa o de mediación comunicativa como las que hoy tenemos pueden orientarse por una perspectiva emancipatoria, sin negar que es posible. A lo que quiero resaltar con esto es no caer en la ingenuidad de creer que los dispositivos, como se han venido ofreciendo, por ejemplo, el hecho de que hoy se pretenda que los maestros y las maestras hagan un paro simbólico en términos de no conectarse, ¿cierto? No sé la implicación de no conectarse a la implicación de la marcha. Yo en eso sigo siendo clásico, y es que me parece que hay unas formas de lucha que generan más presión que el hecho de desconectarse, ¿sí? Pero aún así, hay estrategias que se han probado. Recordemos que mucho del movimiento de lo que se ha conocido como la primavera latinoamericana se fue articulando también por formas alternativas comunicativas. Recordemos que movimientos como los Sin Tierra en el Brasil tienen estrategias alternativas comunicativas, o los zapatistas en México, y eso muestra que hay un uso estratégico emancipatorio. El problema es cuando se nos ofrece como un paquete en donde la única forma o la forma regentada, la forma establecida para que manifestemos o para que nosotros podamos tener una suerte de lucha liberadora sea con los paquetes ofrecidos por quienes dominan este tipo de canales, que evidentemente tienen un interés, y ese interés no es que quienes estén en esos procesos de lucha logren afectar profundamente el sistema mundo, sino que sean, digamos, parte de un diversionismo que haga que la gente manifieste algún tipo de insatisfacción, pero que en el fondo la crítica no sea una crítica frontal y radical a la situación, sino simplemente un acercamiento periférico a lo que está sucediendo. Y creo que un elemento importante con tu pregunta para hacer esta diferenciación, para poder entender si sí hay un interés emancipatorio, es lo profundo que cala esa crítica. Porque es que hay críticas que no calan profundo, hay críticas que se muestran en medios, nuevamente, que incluso podrían manifestar una conversación pedagógica, que no calan lo suficientemente profundo porque se convierte en parte quizás de una agenda, o se convierte en parte de un evento, o se convierte en parte de la socialización de una política o de un eslogan, pero no está llegando a los más sufrientes. Si eso no llega a los más sufrientes, es diversionismo, ¿sí? La pregunta hoy es, si nos manifestamos planetariamente por estos medios, y por ejemplo me pongo como caso, en las zonas rurales es tan difícil la conectividad, y si se da es a unos costos casi que impagables. La pregunta es, si nos manifestamos por acá, ¿realmente está llegando a los más sufrientes, que quizás sean estas poblaciones indígenas, campesinas? ¿Realmente estará llegando allá? Y creo que por ahí es por donde podríamos generar sospecha a ciertos llamados a manifestarnos, que a veces se quedan en la manifestación del eslogan, en la manifestación de un encuentro que se queda en la virtualidad y que no logra reconstruir, restablecer o fortalecer tejido social, ¿sí? Yo creo que por ahí está ese aspecto, ¿sí? No dejarnos, como lo decía Marcuse en El hombre unidimensional, no dejarnos reducir a lo que la tecnología nos ofrece. Tenemos que dinamitar esa tecnología. Esa tecnología no nos puede limitar nuestra capacidad de actuación, porque si no limita, realmente detrás de ella hay un fascismo encubierto de participación. Gracias. Diego, otra vez Ernei, y pues con el permiso de los compañeros que están en las conversaciones pedagógicas, quisiera pues agregar ahí desde las lecturas que hacemos nosotros, que pues una muy buena posibilidad está en resignificar el accionar político justamente de esta relación comunicación-educación, digamos que en este caso como una gestación de procesos colectivos con los otros, para insistir sobre la pregunta de la profesora, de que eso no se puede solo, ¿cierto? Tiene que ser justamente en procesos colectivos con los otros, y en este caso, pues la reflexión que yo propongo
es que se haga desde las propias matrices culturales. Y ahí acudo a una expresión del profesor Martín Barbero que usted mencionaba también ahorita, y que se pueden expresar mediante procesos que algunos llaman autoeco-organizadores, ¿cierto? Que tienen que ver justamente con una construcción de ese campo de comunicación, educación, pero en interfaz con la cultura y en interfaz con la política. Y en ese contexto, poder desde la universidad y desde los procesos educativos no necesariamente formales, por lo mismo que hemos planteado en la reflexión, que lleven a reconstituir imaginarios basados en el lugar y en los mundos locales. Y aquí entonces estamos hablando de una interpretación del territorio como espacio vivido, como espacio apropiado, y entonces también acudimos al pensamiento de Lefebvre y al pensamiento de Harvey y al pensamiento de Milton Santos en la reconsideración como tal de esta noción de territorio que también ha sido instrumentalizada y que la universidad, siendo la universidad del territorio, pues también tiene que apuntar a recrear esos mundos alternativos desde lo local y desde la diferencia, no desde esas verticalidades, acudiendo a Santos un poco, a Milton Santos, que es lo que se viene imponiendo hoy muy fuerte en el Oriente Antioqueño, por ejemplo. Sí, hermano, totalmente, hermano. Absolutamente. Diego. Sí. Bueno, Sí. está en sala Alfredo que quiere conversar y Alexander también que hace un ratico había levantado la mano. Alexander alentó la mano. Está bien. Bueno, Sí, maestro. dale. ¿Quién va? Sí, maestro. Sí. No, voy creo que va usted, maestro. Muy breve. Mira, a mí en relación a lo de la compañera, ¿sí? Creo que la pedagogía crítica latinoamericana en la situación que estamos viviendo se levanta, ¿sí? Críticamente resiste, actúa frente al abandono. Yo creo que el vínculo, la unión no podemos superar las tareas que tenemos entre manos desde el abandono del otro, desde el abandono de los seres que pueblan la naturaleza. Yo creo que es una resistencia, un sistema de abandono del sálvese quien pueda. Y acá habría un texto que creo que tenemos que resucitar porque tiene montones de años, es el texto de Iván Illich sobre la convivencialidad, que se levanta justo contra el abandono que genera el tecnofascismo. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, profe Alex. Buenos días. Diego, muchas Buenos gracias. días, estimado compañero. Diego, muchas gracias por compartir tu presentación el día de hoy. Yo quisiera señalar brevemente 3, 4 cosas. La primera es que, por lo menos desde las lecturas que yo hago, desde la Segunda Guerra Mundial, es muy frecuente hacerse la pregunta y hacer la pregunta por qué hizo la pedagogía, qué hizo la pedagogía, qué hace la pedagogía, por qué la pedagogía no hizo. Y yo creo pues que esas preguntas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas también de manera dialéctica. Porque si bien, insisto, no podemos dejar de preguntar qué fue lo que hizo la pedagogía tampoco es solamente una práctica de conducción. O sea, esa reducción la arrastramos incluso por un trabajo que no deja de ser interesante como el del gobierno pedagógico de Ernesto Noguera,
donde él explícitamente en la introducción de su libro define la pedagogía como una práctica de conducción y dice que eso ha sido siempre. Pues no, la pedagogía no ha sido siempre una práctica, no es siempre, la pedagogía no es una práctica de conducción, nunca ha sido solo una práctica de conducción. Y pensarlo así es pensarlo de una manera poco dialéctica, porque así como podemos pensar que la pedagogía se ha podido en determinados momentos históricos unir a proyectos fascistas, también dentro de la misma pedagogía habían y hay los instrumentos para leer de otra manera un proyecto fascista. O sea, ahí la alternativa no es pedagogía sí o pedagogía no, o qué hizo la pedagogía, como si la pedagogía no tuviese también dentro de sus perspectivas la posibilidad de responder críticamente a lo dado y a lo que ha sido sedimentado por la historia. Pues es como es el primer punto. El segundo punto que quisiera señalar es que me parece muy interesante la apertura que hiciste de tu presentación, porque en realidad aquí la peste no es el coronavirus, aquí la peste es el coronavirus, es la política, la forma de hacer política. Y ahí cuando decimos la emergencia, la contingencia, la crisis, como si estuviéramos nombrando una cosa nueva, ahí lo que falta es un tipo de olfato filosófico, como diría Nietzsche, o lo que falta es una cierta capacidad de leer filosóficamente, porque aquí realmente no hay nada nuevo. Es decir, lo que se nos revela con el coronavirus es la peste política, y el gran riesgo que tenemos es de no asumir de no asumir con lo que eso implica de parte de nosotros, que esa es la peste que no hemos podido, de la que no nos hemos podido liberar, esa es la peste para la que no hay vacuna ni cura por ahora, no el coronavirus, ¿cierto? Y entonces ahí no hay nada nuevo. Lo que tendríamos que seguir señalando es el ejercicio de la política que nosotros hemos permitido que se sedimente y que reproducimos y reproducimos, y que incluso estamos reproduciendo siguiendo el juego de poner en moda ciertos temas, hacer de ciertos temas una moda para poder dejar quieto lo que realmente deberíamos de estar removiendo. Que usaras eso a partir de Camus me parece muy interesante. Me parece que incluso eso podría prolongarse más la reflexión sobre esa transformación de la peste del coronavirus a la peste de la política. El tercer elemento que quisiera referir es que en efecto no hay pedagogías críticas si no hay trabajo, si no se piensa el trabajo colectivo, el trabajo con las comunidades. Allí, por supuesto, la dimensión corporal está puesta a la orden del día. Hay una relación, creo yo, directa entre el cuerpo y la praxis política. Y en esa medida no es que vos seas clásico y penses que hay unas formas de manifestación que necesitan del contacto. No es que vos seas clásico, digo yo, es que creo que si no rompemos el cerco que nos pusieron por nuestra propia seguridad y por nuestra protección o por nuestro propio bien, en realidad lo que estamos perdiendo es la posibilidad de acción política. Es decir, creo que sí, por supuesto que incluso una manera de posicionarse corporalmente pasa por replegarse, a veces por guardarse en un rincón, pero es que ese no puede ser el movimiento eterno y perpetuo de ahora en adelante para hacer política, porque si nos vamos a reducir a que nuestras protestas es que nos desconectamos o que ponemos estados en WhatsApp, pues finalmente eso termina siendo, es un simulacro
realmente de la praxis política. Entiendo lo del planteamiento de no hay pedagogías críticas si no se piensa la actividad en común, si no se piensa la reorganización de la vida comunitaria, pero, sin embargo, creo que no habría que despreciar una cierta aristocracia, una cierta postura del señor que tiene que rechazar la moral de los esclavos, por ejemplo, de cara al tipo de mercancías culturales que se consumen y con las que tanto contribuyen los medios de comunicación. Creo que ahí también hay una cuestión dialéctica que funciona entre la actividad y el ser en comunidad, pero también la actividad formadora y la actividad de llegar a ser uno mismo, rechazando, por ejemplo, el tipo de mercancías culturales que se ofrecen colectivamente y para las que también sirven los medios de comunicación. Finalmente, yo tengo una pregunta, Diego. Vos dijiste que había que dinamitar el aparato tecnológico, habría que reventarlo. Yo quisiera que precisaras a qué te referís con reventar el aparato tecnológico, porque en un importante ensayo, que vos lo conoces, la obra de arte en la época de la reproducción técnica de Benjamin, creo que él hace una invitación a usarlo críticamente, a usarlo de otra manera. Yo no sé si nosotros estamos usando críticamente el aparato tecnológico. Yo sé que lo estamos usando, y entre otras cosas porque tenemos que usarlo, pero ¿qué significaría la afirmación tuya, reventar el aparato tecnológico? ¿Es literalmente que lo estás nombrando? Es decir, dejar de usar esto, o tiene que ver, matizando con la postura de Benjamin, de, bueno, esto lo han usado así, pues vamos a usarlo entonces de otra manera, vamos a usarlo críticamente. Muchas gracias. Con gusto, hermano. Bueno, lo que pasa es que ese último comentario, Alex, y sé, pues, maestro Alfredo también lo ha vivido y demás, es que en algunos momentos de mi vida he decidido no usarlos, pero bueno, pero es una perspectiva particular, pero no es eso lo que estoy planteando como, entre comillas, dinamitar el aparato, ¿cierto? Porque entiendo que es un medio que puede ser significado de formas diferentes. El problema está en la significación, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Ustedes oían lo que había al fondo, ¿cierto? Al fondo. Ahí habitan a mi alrededor muchas comunidades campesinas que trabajan la tierra, y lo que oyen todo el día es una emisora radial que para mí es una fuente de embrutecimiento colectivo, y es olímpica, ¿no? Y eso es lo que oyen, y todo el día oyen y oyen y oyen. Luego que apagan el radio, de lo que hablan es de lo que oyeron, ¿cierto? Entonces eso va generando un bucle de lo que vos trabajabas ahorita, Alex, y creo que es una mirada que no es esencialista ni romantizada de lo que es el pueblo, ¿no? El pueblo se construye, no es una esencia que está ahí. En efecto, con Olímpica no se construye un poder popular. Lo que se construye es un consumo popularizado que genera que las personas empiecen a hablar de cómo un borracho dice chistes y vea, yo estoy siendo afectado todos los días esto, o que lo último que sale pues como la expresión más machista y heteronormativa en la vida cotidiana, ¿no? En fin, he tenido tiempo de hacer una lectura a la cultura gracias a la emisora que oyen mis vecinos. Pero el punto al que yo quiero llegar con esto es que dinamitar el aparato tecnológico necesita una sensibilidad, pero también necesita unos conceptos. O sea, se necesitan unas herramientas que hagan que uno no se deje. Está silenciado, profesor Diego. Mi
inicia Laura. Ya. Por favor, anfitrión. Ya, volví. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Sí, Diego, adelante, qué pena. Ok, gracias. Ok, tranquilo. Entonces, hay unas tecnologías que son calientes, ¿cierto? O sea, yo por ejemplo, pienso, y ahí estoy siguiendo a Bataille, que no es lo mismo un libro. Pues un libro tiene un efecto de seductor, pero no es tan en caliente, o sea, no incorpora ni modifica tanto la subjetividad como el WhatsApp, ¿cierto? Como, no sé, como el Instagram. O sea, la modificación ahí es muy potente. Entonces, para poder resistir y dinamitar este tipo de asuntos en caliente, es la necesidad de una sensibilidad y de conceptos. Entonces, se necesita tener experiencias que vayan más allá de lo que estos ordenadores muestran. Se necesitan experiencias que vuelvan otra vez a una forma de interactuar con lo que hay en la cotidianidad que no esté atravesado necesariamente por el aparato. Se necesita una manera de leerse a sí mismos, una manera de hacer una especie como de crítica a la cultura del presente, que normalmente estos medios no lo permiten porque lo que hacen es absorber con lo que hay, con lo que rápidamente hay que leer o lo que rápidamente hay que ver, porque es lo último, sino darse a la tarea de tomar algo de distancia, de contemplar, de rumiar. Y creo que esos son ejercicios de una experiencia que genera una sensibilidad que puede recuperar otra vez una una aureola creadora. Pero se necesitan también conceptos. Y yo creo que en esto, como bien lo planteaba Marx en una de sus tesis sobre Feuerbach, ¿quién educa al educador? Cuando decía esa pregunta, creo que es en la tesis 5. ¿Quién educa al educador? ¿Cierto? Es decir, en este caso, esto no se da como si fuera naturalmente producido. Estas cosas no se dan por una causalidad natural, se dan es por una causalidad histórica. Es decir, hay algo que tenemos que hacer y para hacerlo necesitamos herramientas. Y en este caso, para reconfigurar y redefinir dispositivos que tienen una intencionalidad, pretenden generar un tipo de sensibilidad o de insensibilidad y tienen su propia carga conceptual, es decir, hay conceptos que están al servicio de esto, hay saberes al servicio de esto. Para poderlo resistir necesitamos conceptos, necesitamos saberes que contrapongan, saberes que tienen que poner en diálogo muchos lugares. No estoy hablando solo del lugar de la filosofía occidental. Pienso en que, o recuperar hoy, por ejemplo, la importancia, nuevamente volvamos a Benjamin, la importancia del viejo campesino que narra. Se necesita la narración, no olímpica, que el viejo no narre las experiencias. Se necesita nuevamente que el viajero nos cuente qué fue lo que le sucedió. No solamente la foto de quien está tomándose las imágenes más exitosas para lo que esta economía simbólica nos propone, sino nuevamente narrarnos en la cotidianeidad, volver a encontrarnos, encuentros intergeneracionales. Me acuerdo de mi abuelo hablándole a sus hijos, hablándole a sus nietos, y todos y todas reunidas alrededor de ese viejo contándonos historias. Todos sabíamos que eran mentiras, todos y todas, pero nos fascinaba sentarnos a que el viejo nos contara cosas. ¿Por qué? Porque era una forma de recuperar un espíritu colectivo. Para eso se necesitan experiencias y conceptos. Entonces, y esto me lleva a un punto que es un punto que es el lugar desde donde me muevo en este momento, ¿sí? Y que me conecta nuevamente al porqué de esta presentación y que me conecta nuevamente a proyectos como el intento de generar un doctorado en pedagogía. Nosotros necesitamos conceptos pedagógicos. O sea, la reflexión a la que vos llevas, Alex, al principio, implica una necesaria claridad de cómo entendemos la pedagogía. Voy a poner dos ejemplos. Hace poco vi una charla de alguien que iba a hablar de pedagogía y hablaba de pedagogía para el desarrollo de la emocionalidad, no sé qué, ¿cierto? Pero también hay una presentación de un profesor, Marcelo Caruso, que nos va a hablar de lo pedagógico, la generación de un dispositivo tan entre 1750 y 1850 y la comparación. Son dos formas de acercarnos a qué entendemos por lo pedagógico, ¿cierto? Entonces, si no tenemos conceptos, así como le pasa al profesor Erney con el campo de la comunicación, si no hay conceptos,
uno terminaría creyendo que la comunicación es olímpica y nosotros terminaríamos creyendo que el campo de la pedagogía es la función burocrática que desempeña el maestro en la escuela o un acompañamiento sensible que se necesita de acompañamiento a los estudiantes, se necesita, pero por acompañar a un estudiante yo no me hago pedagogo. Yo no me hago pedagogo por eso. Entonces, si no tenemos conceptos claros y los conceptos nos llevan a una trivialización que nos vacían de una experiencia, al final no hay forma de dinamitar ningún dispositivo, porque terminamos metidos en algo que no entendemos, pero nos damos a la tarea de creer que sí entendemos y terminamos, como dice el chavo, sin querer queriendo, haciendo cosas. Listo. Creo que por ahí, Alex, muchas gracias por tu pregunta. Diego, ya un poco sobre el tiempo, si te parece, le damos la palabra a Lenin, que hace rato nos ha pedido la palabra y haces un comentario final, ¿te parece? Pues, claro que sí. Lenin, adelante. Y gracias a todos por la paciencia y los minutos de más. Buenas tardes para todos. Gracias, Diego, por tu intervención y por lo que dejas pues abierto y lo que haces, le haces pensar a uno, ¿cierto? Y entre esas cosas que pensaba estaba una frase o un texto de Jürgen Moltmann que escribió hacia los años 70 y en el cual Moltmann decía que hasta ahora cada época, cada nación, cada cultura, cada religión, cada tierra se caracterizaba porque tenía su propia historia, es decir, un origen particular, un futuro particular, un presente particular, ¿cierto? Pero que en el momento actual, y eso lo decía él en los años 70, los pueblos, las culturas, las religiones, etcétera, formaban parte de un mismo mundo, es decir, un entramado político, social, económico, militar, etcétera, que hacían que las interdependencias y las comunicaciones entre los seres humanos se habían hecho supremamente evidentes, ¿cierto? Y que entonces eso había traído un cambio cualitativo, un salto cualitativo en la consideración de la historia. Es decir, si antes cada pueblo y cada nación y cultura, como decía, tenía su propia historia, su origen, su futuro, de ahora en adelante cada pueblo, si bien ha tenido su pasado, sus propias tradiciones, en adelante el futuro de la humanidad y el futuro de todos los pueblos no será sino uno solo. Es decir, distintos pasados, pero un mismo futuro, ¿cierto? Y me parece que esa condición de la humanidad como una sola cosa es algo que ha revelado de una manera patética, si se quiere. ¿Por qué? Porque ha significado un montón de transformaciones en nuestra vida cotidiana. La pandemia ha revelado ese carácter uno del género humano, es decir, el hecho de que tenemos un destino común colectivo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, digamos, junto a ese hecho que nos muestra la pandemia, el hecho de que todos podemos, es decir, perecer por igual, vivamos en Europa, en África, en donde sea, ¿cierto? También ha traído otra serie de problemas como el cierre del espacio público, como la restricción de las libertades, como la idea de que la población es una especie de rebaño obediente al que hay que cuidar, que hay que preservar en buena salud, y a la larga este episodio, esta situación mundial que podría poner que puede poner por un lado en riesgo el sistema, ha hecho o les ha resultado a los gobernantes o les ha resultado a las clases en el poder como una especie de ganga que la vida o que la realidad les ofrece para que el sistema se siga conservando y siga siendo creíble, ¿cierto?
Entonces hay una especie de ejercicio de biopolítica que captura el espacio público y que reemplaza lo político por lo sanitario. Y bueno, la pregunta mía sería, ¿cuál sería el papel allí? Yo creo que es la que has tratado de resolver, pero ¿cómo hacer por medio de la pedagogía crítica de que esas disfuncionalidades del sistema o que esas dificultades se revelen y puedan implosionar en vez de reencaucharse? Esa sería como mi pregunta y muchas gracias otra vez por tu intervención. Okay. Sí, maestro Lenin, muchas gracias por la pregunta. Digamos, en la primera parte sobre la reflexión de nuestro destino común, yo creo que ese es un principio que se vuelve como muy importante y es lo que en la categoría del joven Marx se conoce como el ser genérico, ¿no es cierto? Es decir, hay algo que nos vincula y de lo cual, si no nos conectamos, pues terminamos, gracias a nuestra particularidad, volviendo el problema de la práctica en un exceso de egoísmo, ¿sí? Porque lo práctico solo se ve bajo el aumento del interés particular y no como respuesta al ser genérico, es decir, a un problema colectivo, ¿sí? Yo creo que eso aún tiene eco y creo que ahí al final Marx termina diciendo en esta frase de su texto de 1842, reivindico el derecho consuetudinario de todos los sufrientes, no solo de los recolectores de leña en Alemania. Y al final del manifiesto del Partido Comunista es proletarios unidos. O sea, no es una parte, es entender que se necesita, digamos así, un volver a una totalidad desde la cual no podríamos repensarnos, o al menos, digamos, no ingenuamente, porque ingenuamente uno puede hacer reivindicaciones focalizadas y esos focalismos llevan a pequeñas conquistas emancipatorias políticas, pero realmente los problemas de fondo que hacen que este tipo de sociedades se reencauchen, pues no son afectadas en sus causas más profundas. Hay un Ulrich Beck, este pensador, sociólogo alemán que murió relativamente hace poco, tiene un texto muy interesante, se llama La sociedad del riesgo global. Y Beck, allí, mucho antes de lo que pasa con el COVID-19 y demás, decía que hay una intencionalidad que la vieja teoría crítica sigue siendo suya, desde una perspectiva, digamos, más como autoactividad, ¿sí? Y esa perspectiva es la transformación y el cambio, ¿sí? Y esa autoactividad implica un pensar de una forma muy amplia los procesos emancipatorios y revolucionarios, procesos de cambio. Pero Beck dice que hay otra forma que ha venido calando muy desde la literatura e intensificada incluso por el cine entre el siglo XX, bueno, el siglo XX, y es la ciencia ficción, ¿cierto? Y la ciencia ficción nos mostraba que las cosas no eran inmutables, las cosas podían cambiar, no necesariamente como autoactividad, o sea, no un cambio revolucionario. Podría venir un cambio por el choque, no sé, de un planetoide, por una invasión extraterrestre o por un virus que nos afectara a todos y a todas, ¿no? Las distopías zombies, las distopías de grandes enfermedades, etcétera, etcétera. La ceguera, ¿sí? Nuevamente para volver a Saramago. Entonces, cuando Beck hace este análisis, lo que dice Beck es que hay una cosa que tiene que estar en el horizonte. Y esto es una cuestión con la cual tenemos que leer nuestra historia común. Y es que la historia de nosotros como seres vivientes es la historia de la contingencia. Es decir, nosotros, por más que tengamos la intencionalidad de cerrar lo que sucede siempre nos desbordará. Y en ese sentido, todo intento de enunciar que las cosas han llegado a su final o que las cosas tienen una respuesta definitiva o una respuesta única, hay que declararlas abiertamente como fascistas. Y como fascistas, como intencionalidad política, pero también como absolutamente, digámoslo así, imposibles en su realidad histórica. Porque aún
con ideologías que nos intentan cerrar, la evidencia, así sea por cosas que no podemos controlar, como puede suceder hoy por hoy con el COVID-19, nos evidencia que sí pueden cambiar, las cosas sí pueden cambiar. Todo lo sólido puede desvanecerse en el aire, absolutamente sí, y es una constante sobre la cual como género colectivo debemos comprender. Freire tiene una expresión muy interesante: todo lo vivido, toda la vida es inacabada, pero lo interesante de la especie humana es que para realizarse plenamente debe tomar conciencia de su inacabamiento. Y creo que es ahí donde aparece la función de la pedagogía crítica. Las pedagogías críticas hoy aparecen, yo creo, con una pertinencia y es, digamos, con una evidencia histórica, y es que las cosas sí pueden cambiar. Puede que no haya sido el programa revolucionario, pero las cosas pueden cambiar. O sea, un bicho distribuido planetariamente nos cambia, nos modifica totalmente. Ahora, la diferencia que hay entre un cambio que se genera de manera inesperada y que exige una reflexividad, es decir, exige la construcción de un saber de riesgo, que es un saber que haga suyo esto, que lo piense, que nos devuelva algún tipo de moraleja, a simplemente decir que las cosas han cambiado y han cambiado porque alguien nos dice cómo han cambiado, es que con el saber reflexivo, en el saber de riesgo, lo que se establece es la capacidad de volver sobre la autoactividad. En segundo sentido, las cosas cambian porque hubo un bicho, sí, y sobre el bicho este es el protocolo. Y empieza un discurso, un tecnolecto que nos coloniza en la vida cotidiana y ya vamos buscando el protocolo, buscamos la fórmula o en este caso buscando la vacuna, pero realmente las cosas de fondo que nos permiten entender y comprender si es que realmente asumimos esta posibilidad de cambio, no las estamos trabajando porque pedagógicamente, por ejemplo, no las estamos poniendo en discusión. Me suma una crítica que le he oído al maestro Garcés, al profesor Alexander, y es que cuando aquí se está hablando de pedagogías de las emergencias, son pedagogías para apagar incendios. Son pedagogías que aparecen reducidas solamente a ese asunto conductor de cómo hacer para, pero no hacer una crítica pedagógica al momento histórico en el cual estamos. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad formativa que nos da hoy entender que la sociedad que hace 10 meses nos decía que era el final de la historia, hoy, por asuntos inesperados, nos muestra que no es el final, que hay otras posibilidades? ¿Cómo resignificar eso pedagógicamente? ¿Cómo resignificar pedagógicamente el hecho de que en una coyuntura como esta, cosas que habían estado más sutiles, como asuntos políticos racistas, asuntos político-fascistas, se hacen evidentes, como por ejemplo, sobre la decisión de quién vive y quién muere? O sea, ¿cómo potenciar eso en una lectura pedagógica? Es ahí donde está nuestra función, pero nuevamente, al educador, ¿quién educa al educador? Si nosotros no estamos pensando eso en nuestras licenciaturas, si no estamos generando colectivos de discusión sobre esto, si no nos estamos intentando quitar el velo nosotros, nuestras prácticas seguirán siendo un actuar en emergencia, como hacen los bomberos o como hacen algunos psicólogos. Pero realmente no estamos tomando el problema de fondo, ni viendo la gran posibilidad que tenemos hoy de decirle, pues, al capitalismo, por ejemplo, que no es el final de la historia. No es el final. La historia sigue. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerle, Diego, nuevamente por este espacio. Como ya lo ha reiterado Alfredo, Lenin, Alexander, Ernei, pues agradecerte por esas reflexiones y ese ejercicio tan juicioso, pues que en este caso nos has planteado para esta tarde. Como lo hemos marcado en este espacio de conversaciones, pues lo que esperamos es que no sea solo el espacio de conversación en estos minutos, en esta hora que hemos tenido, sino que ojalá esto motive otras reflexiones durante la semana que podamos llevar a otros espacios, a otros colectivos, precisamente para extender la conversación que hoy, pues, Diego nos deja plantear. Diego, a ti muchas gracias por este espacio, por compartir. A todos nuestro agradecimiento también por vincularse a este espacio, a los docentes que nos
acompañen, de la Academia Superior de Arte, del Instituto Marco Fidel Suárez, del Colegio Mayor de Cundinamarca, de otras instituciones, amigos que hoy se están vinculando. A todos les agradecemos mucho por este espacio, por compartir. Mantendremos pues este espacio los viernes 11 de la mañana, de tal manera que nos volveremos a encontrar. Un abrazo para todos. Bendiciones.